Bueno, Golden Dag in viel Aldra. Bernie Hafid Idag. Al fin. Flot. Vamos a comenzar. Bueno, bienvenidos a esta que es la séptima clase, octava clase. Yo después lo termino mirando o deduciendo por la cantidad de videos. Bueno, bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a aprender dos verbos nuevos. A ver si puedo arreglar esto. Hoy vamos a aprender dos verbos nuevos y vamos a continuar con el video. Y además les voy a presentar un importante recurso para resolver de una manera más o menos sencilla el tema de las declinaciones gramaticales en islandés. Les voy a mostrar una página que tienen los islandeses en la cual uno mete una palabra y ellos te muestran todas las declinaciones. Y si pones un verbo, te muestran todas las conjugaciones verbales. Y la declinación puede ser le podés decir en la página que es la declinación de un adjetivo o de un sustantivo, elegís la categoría. Así que es pertinente también que aprendamos algunas de las denominaciones que utiliza la gramática en islandés. La página se puede traducir al inglés, pero si nos llegamos a encontrar en la descripción de la palabra buscada con alguna denominación, está bueno que en islandés está bueno que sepamos cómo se dice, por ejemplo, sustantivo, adjetivo, verbo, caso nominativo, dativo, genitivo, etc. Bien. Bueno, vamos entonces a echarle una repasada a los pronombres personales. Ustedes recordarán cómo se dice yo en islandés, ¿verdad? ¿Cómo decimos yo? Ég. 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 Entonces, tú, ¿cómo es? Tú. Tú. Muy bien. Ya para la tercera persona tenemos entre géneros. Un es ella. Entonces, Han. Muy bien. Y para eso, para el neutro, tenemos thad, que significa eso y se utiliza ese pronombre demostrativo también. Thad. Aunque equivale al it del inglés y se utiliza donde el inglés pondría el it, en el islandés se utiliza el thad. Bien, nosotros. ay, lo estuve leyendo y me olvidé. Está bien. Saer, no me acuerdo cuál era. Tair es ellos. Ellos. Nosotros es vid. Es verdad. Vid. Tiene, por ahí es útil recordarlo en otras lenguas germánicas si uno ha estudiado un poco. Por ejemplo, en inglés, we. ¿Verdad? Y en alemán, wir. 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 Se escribe, se pronuncia wir. Y entonces en islandés es muy parecido a las dos. Bien. ¿Ustedes? ¿Vosotros? Ay, concentrado. Es parecido a este. Thid. Y concuerda con la terminación del verbo. Thid takid. Thid. Bien. Y después, para la tercera persona, los plurales, tenemos, como habías dicho vos, Saer. ese es ellas. Sí. Pero ellos es, primero,
Teir. Feir. Lo que lo habéis dicho al principio. Ah. Teir, tair, teir. El neutro se escribe thou, pero no se pronuncia thou, porque recordemos que lo que se pronuncia au es la tilde. Entonces tenemos thei, thei, thei. Ese diptongo se pronuncia así, y esa O con puntitos equivale a la O umlaut del alemán. Bien, entonces tenemos ye, thu, han, hu, han, hun, thad, vid, thid, thei, thai, thei. Va de vuelta. Ye, thu, han, hun, thad, vid, thid, thei, thai, thei. Bien, y el verbo que tenemos acá es el verbo adtaka, que es to take, tomar algo. No sé si recuerdan en el video de Virtual License, donde Jon se encuentra con Olaf y le dice: "Esta para Yuri, este es el equipaje, y es Kaltaka Teskuna". Sí. Yo voy a tomar la valija, yo te llevo la valija, quiere decir. Al igual que en inglés, el verbo adtaka significa literalmente tomar, pero puede ser utilizado como llevar, ¿verdad? Puede tener el significado de llevar. Adquiere otro significado según el contexto. Bien, y este verbo se conjuga así: yektek, thu tekur, han tekur, vid tekum, thid takir, teir taka. Fíjense que acá tenemos el umlaut más frecuente del islandés. Taka, cuando toma el sufijo no va a ser takum, porque eso es anómalo para la fonología del islandés. Va a ser tekum, tekum. Entonces, yektek, thu tekur, han tekur, vid tekum, thid takir, teir taka. Va de vuelta. Adtaka, tomar. Yektek, thu tekur, han tekur, vid tekum, thid takir, teir taka. Como vemos, este verbo tiene el formato regular que hemos visto en muchos verbos previos, donde la primera persona tiene una forma y la segunda y la tercera otra. Comparten, la segunda y la tercera coinciden. Y después, como les había dicho, los plurales son siempre, terminan en y a. Bien, el siguiente verbo que vamos a ver hoy también lo pueden sacar fácilmente por el inglés. ¿Qué significa ese verbo? Adhialpa. To have. To help. To help, ayudar. To help. ¿Cómo era que decía en el video? Pueden ustedes ayudarme a hablar islandés, le dice a los chicos. ¿Cómo se pronuncia? Hjálpa. Hjálpa. Adhjálpa. Adhjálpa. Quiere decir ayudar, ¿verdad? Como to help en inglés. Entonces, adhjálpa se conjuga así: ég hjálpa, þú hjálpar, hann hjálpar, við hjálpum, þið hjálpið, þeir hjálpa. Fíjense que este es atípico porque coincide la primera persona con el infinitivo
y con el plural de la tercera persona. Entonces, va de vuelta. Ad hialpa, ayudar. Yel hialpa. Thu hialpa. Han hialpa. Vid hialpum. Tid hialpit. Teir hialpa. Thair hialpa. Thoi hialpa. Bien. Entonces, vamos a continuar con la página esta que les mencioné. Espero poder cargarla porque me parece que es la segunda vez que intento entrar, no estoy pudiendo cargarla. A ver qué está pasando. Ahí está cargando. Ahí está. Bueno. Veigingerlisen isländsk nutímamaus. Bin. Cuando uno ingresa, la página está en islandés. Fíjense cómo es la dirección. Es muy simple. Igual no espero que la recuerden de memoria, pero sí recuerden este acrónimo. Bin. Bin, con tilde. Y por supuesto yo se las puedo compartir en el grupo de WhatsApp para que la tengan y la guarden en una carpeta de sus favoritos. Yo tengo una carpeta de mis favoritos donde está todo el material de islandés y tengo, por ejemplo, a ver si se la ve acá, ahí Polygrópolis, acá está islandés. Ordbækur son los diccionarios. Bueno, y un montón de páginas de interés, entre los cuales está guardada esta. Bien. Sí, por favor, después pasar. Sí. Bien. Leita, ad leita, es buscar. Entonces, cuando uno hace clic ahí, busca. Pero vamos a ver si la podemos pasar al inglés. El otro día vi, acá está, English. Enter each word. Bueno, de hecho yo se los puedo pasar directamente en inglés por si no encuentran después fácilmente dónde pasarlo. Porque habitualmente en las páginas web está arriba. Claro. Arriba a la derecha para seleccionar el idioma. Bien. Entonces, por ejemplo, yo tengo una duda. Si yo digo, por ejemplo, islandés, voy a decir islenska, en nominativo. Pero si yo digo, yo hablo islandés, entonces islandés se convierte, como idioma, en objeto directo del verbo hablar. Va a estar en acusativo. Por lo tanto, no es el mismo caso. ¿Cómo se dice? Yo quiero escribirlo. Quiero traducir una frase del castellano al islandés. ¿Verdad? ¿Cómo tengo que escribir la palabra islandés que en nominativo es islenska? Entonces, venimos a este cuadro de diálogo. Recuerden que el islandés diferencia muy específicamente las letras que tienen tilde de las que no tienen. Porque nosotros estamos habituados a que cuando buscamos palabras clave, los buscadores en inglés no distinguen si uno pone tildes o mayúsculas. Bien, acá no va a distinguir en mayúsculas, pero sí va a distinguir las letras que tienen tilde porque para el islandés es otra letra distinta. Entonces, islenska, no por razones de su acentuación, porque todas las palabras en islandés se acentúan en la primera sílaba, sino por razones de su ortografía, se va a escribir con una tilde sobre la i. Entonces ahí ponemos leita, buscar. Bien.
Acá nos vamos encontrando con el primer vocabulario de gramática. Y lo van a ver en las descripciones, aun cuando la configuración de la página esté en inglés. Nos dice que hay dos palabras isländska para revisar y tienen dos categorías léxicas distintas. Igual en castellano, uno puede decir, por ejemplo, azul, y azul puede ser un sustantivo o puede ser un adjetivo. En una lengua declinativa puede darse el caso de que una misma palabra que se puede usar como adjetivo, se puede usar como sustantivo, decline de formas distintas según cómo lo usemos. Bien, entonces acá tenemos sagnorð. A ver. Vamos a corroborar porque me llama la atención. Sagnorð es verbo. Att isländska es un verbo. Bien, mientras carga vamos a ir anotando otra denominación de la gramática. Ahí está, sí. Att isländska. Bien. Sagnorð. Sagn, el prefijo sagn quiere decir historia. Es pariente de la palabra saga, una palabra que nosotros conocemos y que es de origen germánico, como para referirse, en el castellano tiene un significado específico de una serie hecha en capítulos o la historia de la dinastía, de una dinastía o de una familia. A eso le llamamos una saga. Una saga de libros es una colección de libros que cuentan cada uno una parte de una larga historia de una nación, de una familia, etc. Pero en islandés quiere decir historia. Y word quiere decir palabra, como en inglés word. Entonces, sagnorð es una palabra que cuenta una historia. Y esa es la forma como ellos le llaman a los verbos. Sagnorð quiere decir verbo. Sagnorð quiere decir verbo. Y acá lo tenemos conjugado. No lo cargó correctamente. Ég íslenskar, þú íslenskar, hann íslenskar. Við íslenskum, þið íslenskir, þeir íslenskar. Y ahí está ¿Y la a dónde conjugación. fuiste para verlo conjugado? Bien, yo lo que hice es... a ver, espera que no me está respondiendo la computadora. ¿Qué es esto? Bien, no sé si viste que en la página anterior, Sí. acá me ofreció Sí. dos opciones. Sí. Y yo lo que hice fue que simplemente a una de las opciones le hice clic derecho y le puse abrir enlace en una pestaña nueva. Sí. Porque de esa manera uno puede consultar lo que quiere sin perder la pestaña anterior, en vez de tener que hacer atrás y volver a cargarla. Bien, entonces, la primera opción que me da para isländska es sagnorð, un verbo. Después nos dice Venkins nafnord tungumál. Tungumál, como ustedes recordarán, es gramática. Tung es lengua, como tongue en inglés. Tungumál. Gramática. Y sagnorð, verbo. Bien, la siguiente palabra con la que nos encontramos acá, vamos a dividirla en dos. Nafnord.
quiere decir palabra nombre y es sustantivo. Otra cosa a la que después le podríamos llegar a prestar detalles, a prestar atención, es al tema de cómo configurar en Windows. Por ejemplo, no sé si ustedes usan Windows o utilizan Linux. Yo no sabría cómo decirles hacerlo en Linux, pero en Windows les puedo enseñar cómo configurar el teclado para que puedan escribir en islandés. Pero de todas maneras, fíjense que acá tienen una ayuda de la página para que ustedes, haciendo clic ahí, escriben un carácter en islandés, aunque no tengan el teclado configurado para ello. Nafnword es sustantivo, porque Nafn es nombre y word es palabra, entonces Nafnword, sustantivo. Bien, ahora, ustedes pueden ver que se van a encontrar con cosas como Nafnword. Cuando uno se encuentra estas palabras choclo del islandés, uno tiene que aprender a leer de a pedacitos. Y recuerden que el sistema de composición de las lenguas germánicas generalmente ordena las raíces de las palabras al revés de como nosotros la ordenaríamos. Lo que dice ahí es palabra, nombre de tipo neutro. Pero lo dice al revés que nosotros. Dice neutro tipo de nombre, palabra. Entonces nosotros, si queremos traducir literalmente para entender lo que dice, empecemos de atrás para adelante. Word significa que lo que estamos viendo es una palabra, algún tipo de palabra. Nafn, ¿qué tipo de palabra es? Un nombre, es decir, decimos sustantivo. Nafnword, sustantivo. Kins quiere decir, como en inglés kin, es tipo, clase, especie. En inglés se utiliza para parentesco, pariente, estirpe, raza, familia. Todos esos significados puede tener. Fíjense que está en genitivo y después dice voru. Y voru quiere decir neutro. A veces cuando decimos simplemente en islandés palabra neutra, se dice vorukinsord. Vorukinsord. Se abrevia el na. Porque esto quiere decir sustantivo neutro. Vorukinsord quiere decir simplemente palabra neutra y puede ser un adjetivo. Entonces, como prefijo, voru, y le vamos a poner esa pestaña ahí, indicando que como prefijo, que ahí continúa la palabra, quiere decir neutro. Y kins, le vamos a poner una pestaña ahí también para indicar que es prefijo, o infijo para el caso, que puede estar en el medio, significa tipo, clase. Bien. No discaleita juona. Bien, la palabra juona, que quiere decir mujer. Ahora nos dice otra cosa. Nos dice que juona es una Venkinsnafnword.
parte de lo que dice ahí ya lo reconocen porque es lo mismo. Ord, palabra. Nafn, nombre. Nafn ord, sustantivo. Kins nafn ord, entonces es un sustantivo de tipo kven. Y kven significa femenino como prefijo, ¿verdad? Entonces, también en otros contextos podemos ver una palabra que diga Venkinsword, sin el nafn, que quiere decir palabra de tipo femenina, porque eso literalmente es sustantivo femenino. Se dan cuenta que a pesar de que en islandés las palabras son largas, son muy específicas las palabras, tienen un nivel de especificidad que nosotros no podemos lograrlo con una palabra. Necesitamos toda una frase para ello. Ellos quieren decir palabra de tipo femenina de 4 letras que se escribe así no sé cuánto y te hacen solo una palabra larga y te lo dicen de un tirón. Bueno, entonces, Venkinsnafnword, sustantivo de tipo femenino. Nu vid skaldeita madur. Y acá nuevamente nos dice Tveir ord fundust, 2 palabras encontradas. ¿Cómo sabemos que fundust es encontradas? Se parece mucho a found, ¿verdad? Bueno, el inglés ayuda mucho. El inglés ayuda mucho. Entonces, las 2 que encontró son nafnword. Pero ahora nos dice que esta palabra es Karlkinsnafnword. Entonces sabemos que nafnword es sustantivo, kins es de tipo y Karl es masculino. De hecho, yo estaba pensando si el nombre Carlos vendrá de que creo que estoy casi seguro que viene del germánico, porque lo leí en la etimología alguna vez. Significa eso, significa masculino, sería un nombre posible. Bien. Perdón, vamos a anotar el sufijo solamente. Entonces, Karl como sufijo quiere decir masculino. Bien. Esta palabra entonces quiere decir sustantivo masculino. Pero es frecuente que ustedes vean simplemente, igual que en el caso anterior, Karlkinsword. Karlkinsword, sin el nafn. Queriendo decir palabra masculina. Puede ser un pronombre, un adjetivo. Bien. Entonces ya sabemos cómo se dice. Verbo, sustantivo, y sabemos que tenemos los 3 géneros. Karl, Kven, Woru. Masculino, femenino y neutro, significando eso como prefijos. Yo por eso les digo, para leer las denominaciones de la gramática, es mejor aprenderse los prefijos por separado. Y de esa manera, cuando ves una colección de prefijos juntos, de prefijos o infijos, etc., uno va leyendo cada uno y por el contexto sabe de qué estamos hablando. Recuerden que word es palabra, por si no lo notamos. Palabra. Bien. Ahora, si nos metemos un poquito más abajo en
en la página nos vamos a encontrar con otras palabras. Vamos a ver si le bajamos un poquito el... Ahí está, ahí cuadro bien. Bueno, ahí tenemos toda la declinación de la palabra madur. Cómo declina madur según el caso gramatical. Y tenemos varias cositas que las vamos a identificar. Primero, nos muestra dos columnas. En tala, fleir tala. Tala, ustedes ya la conocen. ¿Qué significa tala? Hablar. Pero también, etimológicamente, dijimos que tenía otro significado. Que también esos dos significados se unen en un verbo que nosotros tenemos en castellano. Nosotros tenemos el verbo contar. Y contar quiere decir, por ejemplo, contar un cuento o contar una cantidad. Tiene ambos significados. La palabra tala también. Entonces, acá está queriendo significar número. Tala ahí significa número. Y ein, ¿qué puede significar? Null, ein, zwei, three. 9. 1. Significa 1 como prefijo. Número 1 o numeral 1 es la denominación, la traducción extremadamente literal para la palabra singular. En tala es singular. En tala significa singular. Entonces lo que tenemos acá es la conjugación en singular del sustantivo. Bien, fleir, al igual que en el noruego flere, significa varios. Entonces, fleirtala significa plural. Fleirtala, plural. Bien, yo les mencionaba la vez pasada que cuando uno aprende un idioma nuevo, especialmente cuando uno ve un video, por ejemplo, como este que vemos a veces en Cultural Editions, uno puede no entender nada de lo que está escrito, pero uno ve el contexto y por el contexto sabe cositas. ¿Qué más me podrían ustedes decir acá por el contexto? Sí, lo volvemos a aprender, ¿no? Ahí está. Bien. ¿Hay alguna otra cosita que ustedes puedan adivinar ahí? Masculino, terminado en in, ¿eso? ¿A eso te referís? Bueno, sí, pero fijémonos que toda la palabra cuya conjugación estamos viendo es masculino. O sea, la palabra madur es masculina. Entonces, todas las formas que adopte van a seguir siendo una palabra masculina. No le va a cambiar el género por ponerla en plural o ponerla en acusativo. ¿Alguna cosita más que noten? Que son como la escala de cómo se dice en singular y en plural. Claro, todos estos que están acá son singulares y todos estos que están acá son plurales. ¿Pero por qué está dividido en dos acá? De una columna dentro de Eintala, que sería el singular, nos muestra dos subcolumnas. Una dice Amgreinis y la otra dice Medgreini. ¿Qué puede querer decir eso? Miren, Amgreinis, madur. Medgreini, maduri. Masculino y femenino. No, sigue siendo, toda la palabra es masculina. No, si es adjetivo o adjetivo. No, siempre estamos viendo un sustantivo. Toda esta conjugación, todo lo que ven ahí es masculino y es sustantivo. ¿Qué puede querer decir? Miren, Augreinis, matur. Veamos el nominativo, que es el que hemos Ah, el objeto estudiado. directo y el sujeto. No exactamente. El nominativo siempre va a ser sujeto de la oración.
Si lo tuviéramos como objeto directo ya nos pasamos al acusativo. Pero antes de ir a los casos gramaticales, tratemos de inferir por deducción qué pueden querer decir estas dos columnas. Fíjense, dice Aungreinis madur, Medreini madurin. ¿Qué es esto y esto? ¿Qué tienen de diferente esas dos palabras que ya hemos visto, que hemos aprendido? El sufijo in. El sufijo in. ¿Y qué es el sufijo in? ¿Qué era ese sufijo? Yo lo tenía como masculino, pero como dice que todo es masculino, ¿no? Es un sufijo para sustantivos masculinos, pero además es otra cosa, es el artículo determinante. Ah. Esta es la palabra sin artículo y esta es la palabra con artículo. ¿Recuerdan? Sí. Recuerdan que al final de la palabra le poníamos este in para el masculino, una n o in con una sola n para el femenino, y para el neutro le poníamos id o solamente la ed. Entonces, ¿qué puede querer decir Aungreinis? El hombre. El hombre. Un hombre. No, eso es lo que significa madur, pero yo digo esta descripción que está acá arriba. Aungreinis madur, Medgreini madurin. Sin artículo, con artículo. Sin artículo, con artículo. Entonces, aun significa sin. Y med, como habíamos dicho, y como lo habíamos visto en el video de Pluralicense, significa con. Voy a poner en el mismo renglón. Los hice sudar. Los hice pensar. Pero mirá que uno es con S, grainis, Sí. y el otro es sin. Sí. Exactamente por qué, no sé, pero probablemente tiene que ver porque estas son preposiciones. Y las preposiciones, al igual que los verbos, asignan caso gramatical a lo que viene después. En las lenguas declinativas con varios casos gramaticales, como el islandés y el alemán, las preposiciones, además, de cuando uno las estudia que esas preposiciones asignan un caso determinado. Por ejemplo, hay un paradigma de preposiciones del alemán donde las preposiciones están divididas en 3 columnas. La de acá es acusativo, la otra es dativo, y en el medio hay un conjunto de preposiciones que, según cuál es el pronombre, generalmente un pronombre, por ejemplo, interrogativo, que se utilice antes de la preposición, va a mandar caso acusativo o caso dativo. Sí, adelante. Entonces, acá en islandés nos va a pasar lo mismo. Cuando uno estudia las preposiciones, uno tiene que saber qué caso gramatical asigna esa preposición a lo que viene después. Es algo así como, es un parámetro similar a cuando nos tenemos que aprender el género de un sustantivo. Es un parámetro similar. La preposición asigna caso, igual que el verbo. Bien. Med significa con. Y greini significa artículo. Se refiere al artículo determinante, porque artículos indeterminados no hay. Artículo. Bien. Entonces ahí ya tenemos una parte importante de esta misteriosa tablita descubierta. Ya vamos de a poco sacándole los misterios que tiene la tablita esta que nos enseña la página. Entonces, si esto significa singular y esto significa sin artículo, con artículo, plural, sin artículo, con artículo, esas son las filas, perdón, las columnas. Las filas, ¿qué pueden querer decir?
¿Qué pueden significar? Y los casos. Los casos gramaticales, efectivamente. Como sabemos, en islandés tenemos 4 casos gramaticales: nominativo, acusativo, dativo y genitivo. Los primeros 3, dependen claramente de la transitividad del verbo. Si tenemos un verbo intransitivo, solamente vamos a tener un sujeto. Yo patino. ¿Qué patinas? No necesitas algo para patinar. Yo soy el que patino. Yo sonrío. Es un verbo intransitivo. Ahora, si yo digo yo tengo, es un verbo transitivo. Necesitas algo que sea tenido. ¿Qué tenés? Tengo una mesa. Siempre uso las mesas y las sillas, de ejemplo. Es lo que más veo en mi campo visual así. Bueno, y después tenemos los verbos ditransitivos. Yo regalo. Ajá, ¿qué regalas? Bueno, regalo un libro. Pero falta algo todavía. ¿A quién se lo regalas? Bueno, regalo un libro a mi papá. Y ese otro sujeto animado va a estar en caso dativo, es el objeto indirecto. En la charla de casos gramaticales lo vamos a explicar muy en detalle. Entonces, ese es el orden natural para ordenar los casos gramaticales, porque el nominativo es el caso defectivo, es el caso base, más bien es la ausencia de caso gramatical. Se podría decir que cuando buscamos una palabra en el diccionario, la vamos a encontrar en nominativo, siempre. Bueno, acá los tenemos abreviados. Nominativo, ahora los vamos a ver cómo se escriben en su forma extensa. Nominativo. ¿Hay olor a choripán? ¿O hamburguesa? O algo Sí, así, ¿verdad? sí. Fuerte olor. Nominativo, acusativo, dativo, genitivo. Bien. Entonces, fíjense cómo está. Empecemos por lo más simple. Fíjense el singular sin artículo. Tenemos mad, es sin artículo nominativo. Bien. Y después tenemos las conjugaciones más simples. Sin el artículo vemos que el acusativo es man. Esta palabra es un poco irregular. ¿Por qué? Porque la palabra hombre es una palabra muy usada. Y como habíamos dicho en una de las primeras clases, la lengua es una herramienta. Y las herramientas, cuanto más se usan, más se gastan. Y cuando se gastan y se deforman, uno las arregla. Y la reparación a veces no queda igual que el original. ¿Se entiende un poco la...? Entonces, los verbos más usados son los más irregulares y las palabras más usadas son las que cambian, las más irregulares también. Mad sería el nominativo singular, pero si lo ponemos en acusativo ya se empieza a parecer mucho al inglés. Man, con doble S. Cuando lo pasamos al acusativo se convierte en manni. Y cuando lo pasamos al genitivo, se convierte en mans. Entonces, si yo digo, el hombre patina, y es un verbo intransitivo, lo estoy poniendo de sujeto, voy a utilizar mad. Ese hombre, esa palabra hombre en islandés va a ser mad. Ahora, si yo digo, veo al hombre, yo veo al hombre, yo soy el sujeto, y el hombre es el objeto directo del acto de ser, del acto de ver. Es el que es visto. Entonces, yexie man. Yo veo al hombre. Veo un hombre. Ahí va a estar en acusativo, porque es objeto directo. Ahora, si yo le regalo un libro al hombre, el hombre no es objeto directo, es objeto indirecto. El objeto directo es el libro. Es el objeto que recibe directamente la acción de ser regalado. El sujeto soy yo, que voy a estar en nominativo, y el chabón que recibió el Broly, el libro, por decirlo coloquialmente,
va a estar en islandés en dativo. Entonces, yo le regalo el libro al hombre, hombre va a estar en dativo, manni. En islandés va a cambiar la palabra. Y si después de que se lo regalé, ¿de quién es el libro? El libro es del hombre. Y eso, que indica pertenencia a propiedad, es el caso genitivo en las lenguas como sistema de casos. Entonces voy a decir Boukamans, por ejemplo. No sé si está bien armada la frase. Pero voy a decir mans como diciendo del hombre, literalmente. Esto literalmente significa del hombre. Bien. Perdón, significa de un hombre. De un hombre. Acá estamos siempre no con el hombre, sino con un hombre. Hombre o un hombre. Porque no le pusimos el artículo. Si lo hacemos con artículo, tenemos lo mismo, tenemos la conjugación, la combinación del artículo determinante que se pone al final con el caso gramatical que le vamos a poner. Entonces, ahí ya no estoy hablando de un hombre, sino que estoy hablando de el hombre. Yo me equivoqué antes y dije el hombre porque uno tiende automáticamente a asociar la idea de un lexema y ponerlo en caso determinado. Pero los casos anteriores debían explicarse como un hombre. Yo veo un hombre patina, le regalo a un hombre. Sí, decime. Eso, el primero sería un hombre, madu. Un hombre. Man. A un hombre. A uno. Y después. Para un hombre. Y de un hombre. Para hacer una traducción literal. Sí, sí, sí. Bien. Ahora sí tenemos literalmente con artículo determinante, Medgraini, el hombre. Entonces, el hombre patina y va a ser Maduri. Es el sujeto de la oración, una oración con un verbo intransitivo. Ahora si digo, yo veo al hombre, es decir, a el hombre va a ser Manning. Si yo le regalo un libro a el hombre, va a ser Manninum. Cambia al dativo, ya se están empezando a asustar, ¿verdad? Esto es el islandés. Faltan todos los plurales. Este es el islandés. El islandés es una lengua fuerte, con una morfología muy compleja, similar al latín. Tiene una morfología muy compleja. En dativo sería manninum. Y si decimos del hombre, mansins. Yo estudié varias lenguas con sistema de casos, pero por ejemplo el árabe y el griego moderno. En árabe y en griego yo lo sé los casos gramaticales porque son fáciles, uno se los aprende. En islandés todavía no. En islandés todavía no. Una cosa que complica mucho es esta cuestión de que el artículo se pone al final. Vos ya sabés que al final le vas a poner la declinación de caso gramatical. Entonces, si vos ves una declinación determinada, vos decís, esta siempre va a ser la declinación de... Ya tenés que aprenderte masculino, femenino y neutro, etc. En islandés se agrega la dificultad de que se le agrega el artículo determinante y uno tiene que aprenderse la declinación de vuelta para cuando tiene artículo determinante, por decirlo así. Porque fíjate, no es que simplemente decimos madurini, no se suma literalmente el artículo, el nominativo y la terminación del dativo, sino que al sumarse se combinan y se convierten en otra cosa. Se puede deducir, porque mira, tenemos la I, manni, manninum. Se puede deducir. Yo tengo la esperanza de que algún día me la voy a aprender. Y voy a ver una palabra así fuera de contexto y te voy a decir, esa palabra está en determinado acusativo, etc. Pero todavía no. Bien. Ahora vamos al fleirtal, a los plurales. Vemos los plurales. Al igual que en inglés, vemos que es un plural fracto, un plural irregular. En inglés tenemos man, es hombre, men,
es hombres. Woman es mujer. Women es mujeres. Bien. Entonces acá nos damos cuenta que ya a partir del nominativo cambió la A por la E. Men. Y esta forma particular del nominativo desapareció. Es como que el plural se hizo en base a esta forma, que es la que nosotros más reconocemos por el inglés. Y les voy a señalar otro detalle. Fíjense que el nominativo y el acusativo del plural son iguales. Y eso es muy frecuente. No solo en el islandés es muy frecuente. En muchas lenguas declinativas también es muy frecuente. El acusativo no es uno de los casos más marcados. Los casos más marcados generalmente son el dativo y el genitivo. El acusativo muy frecuentemente coincide, y especialmente en alemán, por ejemplo, coincide con el nominativo. Entonces tenemos que hombres se dice men. A los hombres, por ejemplo, yo veo a los hombres, es men también. Ahora, si yo les regalo unos libros a hombres, a unos hombres, recordemos que estamos sin el artículo, menum. ¿Qué pasó acá? Nos cambió la raíz. Tuvimos esta mutación vocálica que se llama umlaut A. Y es que antes teníamos una A. Como el verbo. ¿Cómo? Como el verbo. Exactamente. Se dan cuenta que es algo constitutivo de la lengua islandesa. No es algo que suceda... A ver si le puedo quitar esta cuestión. Vamos a ver si logro que no se me apague la pantalla tan frecuentemente. Bien. Este umlaut, las mutaciones vocálicas, este tipo de umlaut, es una característica general de la fonología del islandés. Siempre que una palabra que tiene una A en la raíz va a tomar un sufijo que va a empezar en U, si a los costados de una consonante va a haber una U y antes había una A, la A se transforma en E, igual que los verbos. Entonces acá tenemos la palabra manni. Cuando le pusimos el artículo determinante a esta manni que está en dativo, dijimos manninum. Entonces la I rompía el umlaut. Pero ahora cuando la tenemos que poner en dativo plural sin artículo, resulta que el plural de I va a ser Entonces la A muta, cambia. Men. Y eso sería para hombres, para unos hombres. Para unos hombres. Ahora, el dativo del plural. Fíjense cómo se hace el dativo del plural. Esto es frecuente, con una A. Y se ve frecuentemente en muchas de esas palabras compuestas. Por ejemplo, el Señor de los Anillos en islandés se dice Hringa Drottin Saga. Hringa Drottin Saga. Hringa es de los anillos. Todo eso significa de los anillos, porque Hringr es anillo. Hringr es anillos, pero Hringa es de los anillos. Drottin es señor y saga es historia, la historia del Señor de los Anillos, literalmente en islandés. Entonces, el genitivo plural se va a hacer con una A. Manna quiere decir de unos hombres. Lo pasamos al plural y tenemos todo esto tan difícil que está acá, que ustedes ya se imaginan, ¿verdad? Mennirnir, mennina, mönnunum, mannana.
Eso es con todo lo que nos podemos encontrar en medio de una frase aludiendo al tan simple lexema hombre. Entonces, lo primero que uno tiene que saber del islandés para orientarse es que el islandés es como si vos estuvieras flotando en el mar. Las declinaciones gramaticales son como las olas, pasan, vienen, suben, vos no las podés atrapar, pero con lo que te tenés que quedar siempre es con el lexema. Viendo el lexema, por el contexto, vos podés llegar a deducir qué es lo que significa la palabra, aunque no te sepas exactamente. Después, si analizás la transitividad del verbo, la sintaxis básica, podés llegar a decir, ajá, ahí está en acusativo plural, por ejemplo. Ajá, ahí está en dativo singular. Pero distinto es el caso cuando uno tiene que escribir en islandés. Porque ahí vos decís, le quiero regalar unos libros a los hombres. Y le quiero regalar unos libros a... ¿Y cómo pones hombres ahí? Bueno, para eso sirve esta página. Para eso sirve esta página. Vos querés saber cómo tenés que escribir en una frase, cómo tenés que traducir una frase, metés la palabra en singular nominativo y te aparecen todas las declinaciones gramaticales. Es muy útil realmente. Es muy útil. Bien. Entonces, ya vimos un poco, tuvimos una idea de cómo es la conjugación por caso gramatical. Vamos a ver cuáles son los nombres completos de los casos gramaticales, que ahí están abreviados. La primera, nominativo, se dice nefnifadl. Nefnifadl. Bien, nevn es como navn, quiere decir nombre. Y fadl, que fíjense que se escribe como en inglés fall, que quiere decir caída o también quiere decir caso, accidente, suceso, evento. Ese significado tiene. Por ejemplo, un refrán en noruego, no sé si un refrán, pero como una especie de... ¿Cómo se llama esto? Aforismo, no. A ver, no es la palabra. La tengo por acá escrito. Adagio, que también es una frase repetida, pero no literalmente formateada como refrán. En noruego dice Snö är I alle fall bedre än regn. Snö, la nieve, es in alle fall, en todo caso, bedre än regn, mejor que la lluvia. La nieve es mejor que la lluvia, en todo caso es mejor que la lluvia, porque por lo menos no moja. Bien, fall significa caso acá, lo vamos a pronunciar fadl, pero no con una D no tan enfatizada como la pronuncié yo. Esto va a ser nefnifadl. Recuerden que la doble L se pronuncia así. Bien, entonces vamos a escribir. Nefnifadl es nominativo. Caso nominativo quiere decir, literalmente, caso nominativo. Y es una palabra, ¿qué tipo de palabra es? A ver si alguien puede traducir esto, sin mirar demasiado el cuaderno, o bueno, mirando el cuaderno también. Era palabra, neutro. Muy bien. ¿Y qué tipo de palabra? Un verbo. Sustantivo. Bien, muy bien. Palabra, nombre de tipo neutro. Es en sí misma una palabra neutra. Entonces, si yo quiero decir el caso nominativo, voy a ponerle acá un artículo id. Bien.
Vamos a ver la siguiente. Fíjense, le pifié en una letra. Porque en realidad no le pifié, le escribí bien y después dije, no, me parece que era con una L. Y le borré la L, entonces no la encontró. Y me dice, Worded, Wolfadel, Fans Eski. Worded, la palabra, fíjense que Word es en sí misma una palabra neutra y con artículo determinante neutro. Worded, Wolfadel, Fans Eski. Encontróse, no. La palabra Wolfadel con un doble L no se encontró. Me olvidé entonces la ortografía correcta de esta palabra. Estaba seguro que era con... Ahí está. Ahí está. Wolfadel. Fadel dijimos que quiere decir caso. Y Thol, no sé. El lexema Thol, no sé exactamente de dónde viene. Pero toda la palabra significa caso acusativo. Esto es, dijimos, nominativo. Y Wolfadel es acusativo. Bien. Me escribí otra vez con doble L. Wolfadel. Eso es lo que significa esto, esta abreviatura. Bien, y Wolfadel es también una Vorkensnachwort, palabra sustantiva, nombre de tipo neutro. Vamos a ver el dativo. Taubfadel, el dativo. Esta palabra se parece, por ahí para los islandeses no, pero para uno que conoce menos el vocabulario, a la palabra pavo real. Es muy parecida. Paufaguik, el pavo real. Paufaguik. Bien, Taubfadel es entonces dativo. Caso dativo. Caso dativo. Y no sé si recuerdan, hace unos días atrás, que estudiamos un verbo que significaba tener, un verbo bastante irregular, que tenía un infinitivo de una manera y ya la primera conjugación era otra completamente distinta. Ad eiga. Ad eiga. Era tener, ¿verdad? Tener en el sentido de poseer. Bueno, caso posesivo o genitivo, que es el caso de posesión, es Einarfat. Ese es el genitivo. Y es lo que está abreviado ahí abajo.
esa EF es de Einar Fadl. Entonces, Einar Fadl es genitivo. Bien. Ahora les voy a enseñar otra característica útil de esta página. ¿Ven esto que está acá? Leita at Babygarden. No sé exactamente cómo traducir Babygarden, pero lo que hace esa característica, si uno la activa o la desactiva, es que hace que cuando uno busque la palabra, la busque exacta por su encabezado. Por ejemplo, el encabezado de un verbo sería el infinitivo y el encabezado de un sustantivo o de un adjetivo sería el nominativo singular. O que busque dentro de las declinaciones. Entonces, por ejemplo, ¿recuerdan que en Madur el dativo singular sin artículo, augreinis, era manni? Entonces veamos qué pasa si pongo manni. Porque, por ejemplo, puede pasar que yo estoy buscando en un texto y yo veo la palabra y la encuentro ya conjugada. Y no sé cómo se dice el nominativo. Ajá, por ahí está con artículo en dativo plural. Y yo no tengo ni idea de cuál es el sustantivo nominativo de eso. Entonces, fíjense que estando activada esta característica, yo meto una palabra ya conjugada y me aparece a cuál puede pertenecer. Entonces, me dice que manni puede ser una conjugación dentro de la palabra madur. Entonces ahí yo me meto, veo que esta es una Karkinsnafword, es decir, un sustantivo masculino, y si lo que yo estoy buscando en el texto puede coincidir con un sustantivo masculino, probablemente sea una conjugación de eso que vemos ahí. Ahora, si yo desactivo esta característica, le pongo leita, buscar, y solamente me ofrece dos de las opciones, en la cual una de ellas es un sustantivo que ya está en nominativo, con esa forma. Es decir, otra cosa distinta puede querer ser, puede significar. Exactamente qué es, no sé. Porque esta palabra no ofrece, ¿cómo se llama? Este buscador no nos ofrece traducciones. Nos ayuda a entender la morfología del irlandés. Para traducir la palabra necesitamos un diccionario. Bien. Déjenme pensar. Entonces, recuerden que con esto activado, busca dentro de las conjugaciones. Busca una ortografía específica dentro de las conjugaciones. Y con eso desactivado, no.
ver, estoy tratando de recordar una palabra. Lo voy a tener acá. ¿Dónde está? ¿Me lo olvidé? Bien, acá tenemos. Ahora vamos a ver otro tipo de palabra. Fíjense que acá yo le activé esa característica de buscar dentro de las conjugaciones y me apareció acá un tipo de descripción distinta. Listener word. Listener word quiere decir adjetivo. Los adjetivos, como son un modificador del sustantivo, pertenecen a lo que se llama el sintagma nominal. Y entonces van a declinar también. Y ahora vamos a ver algo relativo a los adjetivos. Listener word quiere decir adjetivo. Entonces, nosotros, la palabra blau significa azul. Y nosotros azul la podemos usar como el color azul. Bueno, no, ya en la frase el color azul sería adjetivo, pero podemos utilizarla como sustantivarla o utilizarla como adjetivo. Bien. Acá también tenemos que blau puede ser un Benkensnaftwort, es decir, un sustantivo femenino. Blau puede ser un sustantivo Karkensnaftwort, masculino. Y acá tenemos que blau puede ser el adjetivo, azul. Bien, vamos a ver qué pasa si nos metemos en el adjetivo. Y nos encontramos con esto. A ver. Vamos a reducirle un poquito el tamaño. Ahí se acomoda mejor el texto. ¿Alcanzan a leer? Bien. Blau. Listener word. Un adjetivo. Y nos encontramos con dos conjuntos de declinaciones distintos. Al principio. Y después más, y más, y más. Y muchos más. Bueno, les puedo decir algunas cosas que significan. Otras no. Karkin, masculino. Kvenkin, femenino. Boruskin, neutro. Acá tenemos con el kin, que es de tipo neutro. Se dan cuenta que el islandés se va armando según el contexto y específicamente lo que quiere decir. Se arma la palabra con todos esos sufijos que nosotros vimos. Lo que sí les puedo decir de este cuadro es básicamente que es sterkbegging y veikbegging. Los adjetivos en islandés tienen dos conjugaciones por caso gramatical. Tienen una conjugación fuerte y una conjugación débil. Sterk, al igual que... Creo que en inglés es igual la ortografía, ¿verdad? Sterk quiere decir fuerte. No. Es strong. Strong. Fuerza. Claro.
Porque hay otra que es stern, pero stern es severo. Stern. Sí. Claro. Bueno, no sé de cuál de las dos será pariente, stern. Pero quiere decir fuerte. Y begging, fíjense que la tenemos acá. Quiere decir conjugación. Entonces, vamos a borrar el verbo hielpa y vamos acá a anotar algunas palabras nuevas. Y después terminamos con esto y vamos al video. ¿Les parece? Bien. Entonces tenemos que begging es conjugación. Stern es fuerte. Y bake, que está más abajo, es débil. Bake es cognado o es pariente de la palabra inglesa week. No week, semana, ¿verdad? Bake, débil. Bien. Fíjense que acá nos vamos a encontrar con que la conjugación fuerte y la conjugación débil está discriminada por caso gramatical. Como es un adjetivo, va a concordar en género con el sustantivo al que modifica, así que nos dice cuál va a ser el masculino, el femenino y el neutro, y nos dice cuál va a ser el singular y el plural, pero no nos dice cuál va a ser con artículo y sin artículo. ¿Por qué? Porque la diferencia entre declinación fuerte y declinación débil depende literalmente del artículo. Cuando en islandés utilizamos un sustantivo en caso determinado, tenemos la conjugación fuerte. Entonces, si yo digo, por ejemplo, el sombrero azul, azul va a estar en su declinación fuerte, porque tiene artículo determinante. Y si yo digo el azul, si digo el azul también, si digo el azul va a estar en su declinación fuerte. Y si digo hombre azul, un hombre azul cualquiera, va a estar en su declinación débil. Y la conjugación va a cambiar, un poquito, no mucho. Lo que suele suceder es que cuando el sintagma nominal se hace muy grande, el adjetivo se abrevia un poco. Se abrevia un poco. ¿Por qué? Les voy a explicar un poco cuál es la razón de esto. Este fenómeno sucede igual, casi calcado en las lenguas semíticas. Eso es un dato interesante porque las lenguas germánicas de las indoeuropeas son las que tienen más cosas en común con lenguas como el árabe o el hebreo. Entonces uno puede inferir o deducir que en algún momento hubo un punto de contacto fuerte, no atestiguado, entre las lenguas semíticas y las lenguas germánicas, que dejaron huella en las lenguas germánicas. De hecho, esta cuestión de las mutaciones vocálicas está muy fuerte, muy marcada en las lenguas semíticas. En el hebreo bíblico, por ejemplo, si uno dice el juez bueno, la palabra bueno y la palabra juez se abrevian. ¿Por qué? Porque toda la frase nominal, el juez bueno, constituye una figura entonacional. Desde el punto de vista de la pronunciación, es como si fuera toda una sola palabra. Entonces, de la misma manera que cuando dentro de una palabra compuesta los sufijos se abrevian para poder decir toda esa palabra larga compuesta de una sola vez, esa figura entonacional que está compuesta, por ejemplo, por un artículo
un sustantivo y un adjetivo, se abrevia para poder pronunciarla fácilmente y con mayor fluidez. ¿Se entiende un poco? Bien, lo vamos a volver a ver en algún momento. Este es un tópico de gramática avanzada. Pero no quería dejar de mostrárselos porque es posible que ustedes se metan a buscar un adjetivo y les suceda esto. Otras tablas todavía no las he revisado porque no me ha pasado de tener que revisarlas. Entonces no les puedo enseñar lo que significa. Pero en un futuro las podemos llegar a ver. Bueno, cerramos entonces por hoy con este chapuzón de agua fría que fue la gramática. Vamos a la parte más fácil, que es ver el video y traducir. Bien. Estamos, quedan 25. Bien, vamos a ver rapidito la presentación y lo vamos a empezar a comentar a partir de que ellos ya están en la mesa y que se están sentando. Recuerdan, ¿verdad? Eighth Autor, Gesturin. Parte 1, el huésped. Qué feo cuando estás en una clase y necesitas una palabra y se te olvidó. A ver cómo se prende esto. Ahí vamos. Ólöf? Já, komdu sætt á blessaður. Ég heiti Jón. Já, Jón. Þú ert maðurinn hennar Sigrúnar frænku? Já. Og þetta er Sara, dóttir okkar. Þetta er Siggi. Já. Og þetta er Björk. Björk, ok. Bíllinn minn, hann er bara þarna. Ok. Er þetta bara? Já. Svona, ég skal taka töskuna. Ok, já, þetta var fínt. Það var svona allt í lagi. Já. Engin ókyrrð svona í lendingu, nei, það var bara mjög fínt. Já. Hvernig þarf Kanada? Allt mjög gott. Allir beðið heilsa. Já, takk. Já, mjög gott. Það er þessi bíll? Já, það er þessi. Ég skal opna skottið. Ok. Settu þetta bara hér. Lokan. Svona. Gjörðu svo vel. Takk. ¿Recuerdan algo, verdad? ¿Alguna cosita? Si en algún momento hay una palabra que no se acordaban, me le levantan la mano, lo paramos y te explicamos. Esa es específicamente alguna que no recuerden. Velkomin til Ísland, Ólafur Meina. Takk fyrir. Takk í bæinn. Gattu í bæinn. Þetta er sonur minn, hann heitir Siggi. Hæ, komdu sæl. Komdu sæl. Og þetta er Björk. Komdu sæl. Komdu sæll og blessaður. 1, 2, 3, 4, 5. Við erum 6. Það vantar fyrir einn. Björk, viltu ná í glas, bolla, disk, skeið, gaffal, hníf og servíettu. Og líka eitt stól. Já, ekkert mál. Gjörðu svo vel. Un detalle. Vieron ahí que
la manda a buscar las cosas y ella le dice Eskert Maul. Maul, además de lengua o discurso, speech, además de significar discurso o speech, significa problema, significa asunto y por extensión problema. Entonces, Eskert Maul significa no hay problema. A pesar de que tiene la misma ortografía, como puede pasar en castellano, qué sé yo, que si decimos toco el bajo o la botella está bajo la mesada, bajo en un contexto y bajo en otro, son dos cosas distintas, una preposición y el otro. Y gracias es tek. Task. Taskfirir significa gracias para. Es muy frecuente en las germánicas terminar una frase con una preposición. Get in, entra. Bueno, ese es en inglés, ¿verdad? Pero bueno, di un ejemplo de... Het een teskeið, gaffall, hnífur, servíetta, glas, bolli, undirskap og diskur. Ég ætla að ná í stólinn, ég komst ekki með hann. Siggi minn, viltu ná í ömmu? Ahí tenemos el umlaut. Amma se convierte en Los maté con la clase de gramática, de verdad. Bueno, No, pero está bueno. para mí también es un rompedero de cabeza. O sea, en realidad no es que los maté. Los llevé de la mano por la hostil selva de la gramática irlandesa. Yo también me pierdo. Ó, já, viltu koma að borða? Já, takk. Ólafur, má bjóða þér kaffi? Já, takk. Una reflexión intermedia. ¿Notaron qué increíble esta contradicción de que nuestros ancestros, los bárbaros primitivos, que vestían en taparrabos y se pintaban la cara y se peleaban con hachas y se robaban los unos a los otros, hablaban lenguas complicadísimas? Y nosotros decimos hoy en día yo leer, tú leer, él leer, como en inglés. ¿No es una contradicción? Pueblos con grandes culturas tecnológicas sumamente sofisticadas, hablando lenguas extremadamente simples. Y pueblos primitivos, entre comillas, hablando lenguas extremadamente complicadas. Sí, Ese es un no misterio. recuerdo cuál, hay un ejemplo que mi profesor de Europa nos da siempre, que explica, no me acuerdo cuál es el nombre de una tribu en África, Sí, que son relativamente nómades, Sí. medio tribales, no tienen nada que ver con cualquier cosa que nosotros llamaríamos civilizados o desarrollados, sí, pero manejan un lenguaje más amplio que cualquier país capitalista. sí. Entonces es como que, sí, Este- lo que vendría siendo como estar avanzado o Exacto. cualquier cosa de esas es subjetivo al final. Es muy subjetivo. Yo lo que pienso, básicamente, es que el ser humano diversifica y complejiza el ámbito en el cual pone su pasión, su tiempo, su esmero. Entonces, nosotros ponemos mucha pasión y mucho esmero en las cosas materiales, en la tecnología, ¿verdad? Por ejemplo, en que una mesa sea durable y hecha con materiales ecológicos y resistente al clima y no sé cuánto, y que un celular, etcétera, etcétera. Y después, en el ámbito del idioma, hablamos así nomás, como viene. Los pueblos nómades de la antigüedad, su única tecnología era el idioma. En la única cosa en la cual podían poner su creatividad, su esmero, su pasión, era el idioma. Acá estamos todavía en el caso de una lengua germánica indoeuropea, que es tan arcaica y es tan antigua por la cuestión del aislamiento geográfico de Islandia. Y se preservó, esto básicamente es el nórdico antiguo. Es el nórdico antiguo con algunas pequeñas diferencias al islandés moderno. Por eso es tan distinto al inglés, al danés, al alemán. Ahora, hay otros pueblos que hoy en día podemos considerar a los islandeses supercivilizados, pero hay otros pueblos que hoy en día consideramos primitivos, como por ejemplo los guaraníes, que tienen lenguas también complejísimas. Vos ves un pueblito de amerindios o de siberianos o de africanos nómades que viven cazando en la selva
casi seguro tienen un idioma complicadísimo. Casi seguro, en general es así. Son lenguas lo que se llaman polisintéticas, altamente aglutinantes. Tienen muchos pequeños morfemas y se van agrupando con un orden complejo y específico dentro de las palabras. El mapudungún, por ejemplo, es así. Viltu ekki setja seinna á morgun? Guðrún, þetta er Ólafur, frændi minn frá Kanada. Komdu sæll og velkomin. Og þetta er Guðrún, móður Jóns. Og amma mín. Komdu sæll. Það vantar ostaskera. Björn mín, viltu ná í ostaskera? Það þarf ekki að ná í ostaskera. Hann er hér. Heitir þetta ostaskera? Ostaskeri? Þetta er ostaskeri. Ostaskeri. Jæja, gjörðu svo vel. Gjörðu svo vel að rétta mér. Hvað heitir þetta á íslensku? Empezamos a traducir ya acá. ¿Se van acordando menos de lo que explicamos? Yo pensaba llegar a la parte de las fotos, ¿se acuerdan? Sí. ¿Esperamos a llegar ahí? Sí, porque más o menos lo sé. Lax era salmón. Mamma? Siggi minn. Veistu hvað þetta er á íslensku? Ég skil. Björk mín, þú verður að tala hæg. Su verdura tala Veistu haiga. hvað þetta er á íslensku? Keks? Er þetta keks? Nei, Nei. sjokkar. Vilt þú kannski, og Siggi líka, hjálpa mér? Hjálpa mér. Ayudarme. Y me en dativo. Ya, el verbo que dijiste hoy. ¿Sí? Adhjálpa. Að tala íslensku? Já. Nei, ekki tala ensku, ég vil bara tala íslensku. Tóki. Ólafur, sjáðu, hérna er mynd af þér. Bien. Hola por xiaudu. Adxiau era el verbo ver. ¿Se acuerdan? Hierna, aquí y aquí mismo, ermin aftir. Hay imagen de ti. Já, ég var 7 ára. Ég var 7 ára. Yo era de 7 años. Var es el pasado de Ya lo vamos a ver en algún momento los pretéritos. Esta es mamá. Esta es mamá. Þetta er mamma. Við mamma fórum saman til Íslands. Con mamá fuimos juntos a Islandia. Hér erum við saman í Reykjavík. Aquí, Erunvid, estamos nosotros, Saman, juntos, y Reykjavik, en Reykjavik. Aquí estamos juntos en Reykjavik, que es la capital. Komstu frá New York? ¿Viniste desde Nueva York? Nei, Siggi, sjáðu, mira. Nei, Siggi, sjáðu. Ég fór með flugvél. Yo viajé con avión Hér frá Winnipeg til Minneapolis og frá Minneapolis til Íslands. Ég er líka með myndir. Má ég sjá þetta? y es líka með myndir. Yo estoy también con fotos. Recuerden que en islandés, para decir tengo, a pesar de que tienen un verbo de tener, que no lo utilizan para eso, para decir tengo tal cosa, se utiliza el estoy con. Y ella le dice, Mau yek xiao, podría yo ver. Este Mau es como el may en inglés. Hver er þetta? Já. Ver es quién. Ver es esta. ¿Quién es esta? Þetta er bróðir minn, Ómar. O sea, yo dije esta, pero cesta no tiene género. Puede ser hombre, varón, mujer. Bróðir minn, mi hermano. Hver er þetta? Já. Pero ¿quién es esta? Utiliza el pero adelante. Þetta er systir mín, hún er Jóna. Hún er með frekar sítt hár. Ella es con más bien corto cabello.
¿Se acuerdan de esta parte? Sí. Este freca que aparece mucho como un marcador discursivo, más bien con corto cabello. En eski en sit o zu, pero no corto como tú. Eins o, recuerden que era la forma de decir como comparativo en irlandés. No hay que entenderlo como las palabras en separadas, sino es toda una locución. Ekki eins sítt og þú. Hún er dökkt og frekar sítt hár. Ella es con oscuro y más bien corto cabello, pero yo soy con claro. Ljóst es luminoso o también rubio. En ég er með ljóst og frekar sítt hár. Já. Y más bien corto cabello. Er hún með blá augu eins og ég? Ergun me blau augu en su jeg. Es ella con azules ojos como yo, en su jeg. Nei. Hún með brún augu. Hún er með brún augu. Ella es con ojos marrones, con marrones ojos. Hvernig Vernig eru augun y mier. ¿Cómo son los ojos para mí de color? ¿Cómo son los ojos para mí de color? Es decir, ¿cómo son de color mis ojos? Bruno. Já. Avi. Y acá habíamos llegado, ¿recuerdan? Avi era el abuelo. Já, hann er frekar svona... Él es más bien así como... Mesticht me parece que era pelo ralo o escaso. Hann er ekki með þykkt, hann er með þunnt hár. Já. Og hann er með frekar þunnt hár. Hann er næst í sköllóttur. Han er nästan vid skottlåtor. Skottlåtor es pelado, literalmente. Y nästan es casi. Él es casi así pelado. Já. En hann er ekki með skegg eins og þú. En han er ekki med skegg en su. Pero él es no con barba como vos. Pero él no tiene barba como vos. Nei. Já, hann er döður. Avi, han er döður. Él está muerte. Pero esa palabra muerto con esa ortografía, como va a explicar ahora, se utiliza solamente para animales. Dáin. Maður segir dáin sem fólk, dauður því. El islandés es muy específico. Es muy específico. De hecho, por ejemplo, para decir islandés, nosotros tenemos islensk y islensk, que son el masculino, el femenino y el neutro, y quieren decir islandés. Pero la persona islandesa se llama islendingur. Entonces, si vos querés decir, él es mi primo, es islandés, podés decir, utilizar el adjetivo y decir, han er islensk. Pero la palabra más correcta es islendingur, que quiere decir un islandés, una persona islandesa. Bueno, acá él dijo döidur. Afi er döidur. El abuelo está muerte. Como decir una cosa así. No es que no le pifió al género. No es que le pifió al género. Es otro lexema distinto. O es otra palabra distinta para... Tienen una palabra distinta para animales y otra para personas. Como si nosotros decimos, por ejemplo, la señora está embarazada, pero la elefanta está preñada. La señora tuvo hijos, pero la elefanta tuvo crías. Una cosa así es la diferencia. Entonces ellos le dicen Darwin. Uno dice Darwin sobre gente, de la gente, acerca de la gente. Es about, sobre o acerca de. Folk es folk, gente. Madur, que quiere decir hombre, o también significa persona, también significa uno mismo. En esta redacción dice, uno refiriéndose a uno debe decir Darwin un folk, debe decir Darwin sobre la gente y Dödur sobre animal, sobre un animal.
Já, hann afi er dáinn. Alveg rétt. Það er rétt að segja. Alveg rétt. Muy bien, muy correcto. Það rétt es correcto, adsegia, decir avi er dáinn. Es correcto decir que el abuelo está muerto, está fallecido. Afi er dáinn. Já. En áttu konu? Bien, acá tenemos una conjugación del verbo ad eiga que vimos la vez pasada, que es tener. Y en este caso, él le pregunta, ¿recuerdan la palabra quona, que quiere decir mujer? A él le pregunta, ¿tienes tu mujer? Y fíjense que quona pasó a quon, sería el acusativo. Hast du es tienes tú. Hast es la conjugación segunda persona singular de ad eiga. En hast du quon, ¿tienes tu mujer? Tú ves, tú sabes. Y él le pregunta, fíjense, acá está la conjugación en primera persona. Hau y él, tengo yo. Que si tengo qué cosa. Veist hvað Y le hace la cancioncita del matrimonio y le hace el gesto de un anillo, es decir, si estás casado, le está preguntando. Entonces él le pregunta, él le responde, yeah, married, en inglés, mezclando acá inglés con, ¿cómo sería una conjugación de Iskenglish? Más o menos. Bien. Ja, nee, jeg au eskikone. No tiene. Yo no tengo mujer. Jeg au eskikone. Já, nei. Já, nei. Nei, ég er ekki komin. Nei, ég er bara 25 ára. Jeg bara 25 ára. Yo soy bara, simplemente, 25 ahora de años. Yo solamente tengo 25 años, como diciendo, soy un pendejo. Sara! Y ahí la hacen venir, medio telenoveleramente, a la hija mayor. Komdu og heilsaðu frænda þínum frá Kanada. Quando ho heilsadu frænda þínum frá Canadá. Ven y saluda. Ad heilsa es saludar. Quando ho heilsa. Ven y saluda frænda þínum, a tu primo de Canadá. Frau Pana, a tu primo no, en realidad es el frænda þínum, es como, recordemos que frænda es un grado de parentesco, no es primo, puede significar primo, tío, etc. Quiere decir por parte de el tío. Hi, I'm Sarah. Hann kann íslensku. Hi, I'm Sarah. Ella le habla en inglés. Han kan islensku. Fíjense qué sintético. Él puede islandés. No le dicen puede hablar islandés. Eso es muy frecuente en las escandinavas y también es común en el alemán. Es decir, por ejemplo, yo puedo un poquito de alemán, yo puedo un poquito de noruego. Él puede islandés, quiere decir puede hablar. Han kan islensku. Acá tenemos una conjugación que se parece al eiga, pero en realidad es otro verbo distinto. Es otro verbo distinto que las conjugaciones se parecen. Es el verbo deber. Þú átt að tala við hann. Que le hables a él en el... Sí, tú debes hablar con él, porque vid, al igual que med, significa con. Pero vid es un sentido de con a, ¿verdad? Tiene un sentido levemente distinto. Tú debes hablarle a él o con él islensku. Bueno, creo que nos alcanza para una oración más. Hvað er íslensku? Ó, fyrirgefðu. Hæ, ég heiti Sara. Fyrirgefðu, disculpa. Hæ, ég heiti Sara. Komdu sæl, komdu sæl. Velkomin. Ég er með gjafir. Bien, acá vemos nuevamente esta construcción tan frecuente en islandés, que dice ég er með gjafir. Gjafir quiere decir regalos. Yo estoy con regalos.
traje regalos. Eso quiere decir. Ja. Sara, þetta þitt. Þetta fyrir þitt. Acá vemos que fyrir quiere decir para. Si te dicen tack fyrir, quiere decir gracias para o gracias hacia. Pero þetta fyrir þitt quiere decir esto es para vos. Þitt es el pronombre tú declinado al acusativo, porque vos vas a ser el destinatario o objeto directo, una cosa así. Þetta fyrir þitt, esto es para ti. Og whisky fyrir Jón. Whisky. Firirión. Probablemente lo escriban así y lo pronuncien whisky. Como nosotros, por ejemplo, a veces escribimos de una manera ciertas palabras extranjeras, pero las pronunciamos más parecido a como se dicen en su lengua original. Yo. Firirión, para Jón. Jón, komdu. Komdu. Jón, gjörðu svo vel. Gjörðu svo vel. Adelante. Þakka þér. Bien, esta es una forma un poco más perifrásica y más ampulosa de agradecer. Quiere decir gracias para ti o agradeciéndote a ti para, porque thakka es del verbo, es la forma verbal. Thak es gracias, literalmente, pero thakka es del verbo agradecer. Þér fyrir, agradecerte a ti, te agradezco, sería una traducción pragmática más correcta. Þetta mjög gott whisky. Mjög gott. ¿Recuerdan que era mjög gott? Þetta mjög gott whisky. Já, mjög gott, já. Muy bueno. Mjög es un intensificador, muy. Y gott es el neutro de lo que sería good en inglés. Bueno, damos por finalizada la clase, que ya estamos en la hora. Sjáumst bráðum.